Bueno, buen día a todas las personas que visualizan este video, ingeniero, compañeros y todos los videntes. Listo. Voy a hablar sobre el laboratorio 8, que corresponde a características de la onda sinusoidal, de la cual le voy a explicar de qué se trata ese laboratorio con la parte teórica, los objetivos que tenemos para entender ese laboratorio, y después mis compañeros procederán a explicar el armado del circuito y lo que nosotros buscamos conectándolo al osciloscopio y qué valores necesitamos encontrar para poder responder a las interrogantes planteadas en este laboratorio. Listo. ¿Qué es lo que nosotros en sí es lo que debemos observar? Cuando tenemos un circuito de corriente alterna, tenemos los voltajes de RMS, que es el voltaje eficaz, y el voltaje de valor pico a pico. El voltaje de valor pico a pico quiere decir que es el voltaje de los dos picos más altos en una secuencia. Y el voltaje RMS es el valor eficaz, el voltaje eficaz o el promedio que podemos obtener de todos los valores. Por eso tenemos como objetivo general determinar experimentalmente las características de las señales sinusoidales. ¿Por qué nosotros vemos señales, observamos mejor señales sinusoidales en vez de las señales cosinusoidales? ¿Por qué? Porque el coseno ya parte de un valor, ya parte de un alto, que es un valor pi, no un valor entre 1 y -1. Entonces, no nos sirve de mucho o poder observar, sino nosotros para poder empezar de una mejor manera, pues, observamos sinusoidal que es desde un valor cero a las altas y bajas, porque casi nunca los circuitos de corriente alterna empiezan de un valor alto. Siempre se empieza de cero y ahí es lo que va a empezar a variar. Que nuestro ejemplo tenemos aquí. Aquí es lo del coseno, que tenemos que un valor que empieza desde 1, de -1 es el valor intervalo del periodo, perdón, de lo que se encuentra acotado. Y nosotros por eso usamos ese valor sinusoidal, porque partimos de cero. Y ahí podemos calcular. ¿Qué es lo que nosotros debemos observar en ese laboratorio? Las características de la onda sinusoidal, que nosotros tenemos en el eje X, valor que va al tiempo, y en el eje Y, el valor que va al voltaje. De lo cual nosotros empezamos a conocer lo que significa en sí la onda y sus partes, donde nosotros tenemos a través del tiempo un voltaje que va variando, donde nosotros comprendemos una parte que, por ejemplo, que el periodo es lo que el ciclo de subida y bajada de la onda en medio de un segundo. Y la frecuencia es de cómo varía esto o el periodo a la inversa. Y nosotros representamos de eso en hercios. Esa es otra característica que también tiene la onda sinusoidal, donde, donde también es el número como decía, la frecuencia del número de veces que se repite un ciclo en un segundo y se mide en hercios. Entonces, el periodo también que acabé de explicar, el tiempo de completar un ciclo y se mide en segundos, el ciclo que es subida y bajada, o sea, este rango de aquí, ese sería un periodo. Ya, de ahí nosotros tenemos la fase del ángulo, que es, o sea, en qué ángulo, perdón, en qué los ángulos se ponen en el eje X, en qué ángulo está la onda circulando, se podría decir, periódicamente. De lo que nosotros tenemos valores pico pico, que son las puntas de los valores máximos que nos dan de toda la onda. Asimismo, el valor promedio, que sería sumando todos los valores pico. También tenemos la amplitud de la onda, que sería qué tan ancho se hace la onda, que varía según los casos. Em, Tenemos valores máximos, valores mínimos. Todo ese tipo son las características principales de poder encontrar en una onda sinusoidal.
Y bueno, generalmente se puede, para un mejor entendimiento, poner los ángulos en radianes, ponerlos en pi radianes, 2 pi radianes, 3/4 de pi radianes, pero también se lo puede medir en el ángulo de fase, poder medirlo en 0, 90 grados, 180 grados, es como mejor se entienda, pero para el cálculo algebraico en sí, es mejor poder tenerlo en radianes a los valores. Bueno, el objetivo de ya expliqué la parte teórica y las características que nosotros debemos tener. Para poder armar esto, vamos a usar un simulador, pero también se lo hace de forma física, de forma más práctica, con un generador de funciones, un osciloscopio, un multímetro, para saber el voltaje que va a tener las resistencias variando, y 2 resistencias de un protoboard, de los cuales nosotros vamos a tener este esquema. Y de este esquema es lo que nosotros vamos a partir, donde tenemos la fuente, las 2 resistencias. En la resistencia RL es donde nosotros vamos a medir la onda. Ahí es donde nosotros vamos a conectar. En este caso les estoy presentando una imagen en el emulador Proteus. También se puede hacer en el simulador DCLab. Es como mejor se acomode la persona. Entonces nosotros aquí vamos a poner un valor pico máximo que es de 20 voltios, con una frecuencia de 2.5 kilohercios. Entonces, a esos dos valores, nosotros observamos qué onda forma. Entonces, ahí podemos determinar el pico realmente en dónde está, si realmente está apuntando lo que nosotros queremos y la frecuencia con la que está. Entonces, ahí podemos observar de mejor manera. Es el objetivo en sí el objetivo general del laboratorio. Y así nosotros podemos responder a las preguntas planteadas que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, ¿cuántas divisiones por cuadro abarca la amplitud de pico de la señal de salida? Que es la señal que nosotros tenemos. Es 3 voltios por cuadro, por cada cuadro de este de aquí. Porque aquí tenemos un cuadro de medición que podríamos decir que esto es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Es el valor que nosotros determinemos para el eje X. ¿En qué valor está posicionada la perilla de voltios y la perilla en el osciloscopio? Está posicionado en el 1.4 y así nosotros vamos a seguir respondiendo a todas de las preguntas que están planteadas. Y esa sería la explicación. Entonces, a continuación, mis compañeros van a mostrar el armado en sí del circuito y después a explicarnos conectando el generador de funciones del osciloscopio y saber en qué es lo que nosotros, los objetivos que nosotros tenemos planteados específicos encontramos en la onda y así poder explicar las características de esta onda sinusoidal para poder responder las preguntas planteadas en este laboratorio. Así que a continuación va a seguir mis compañeros. Así muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación voy a explicarles el proceso de armado y conexión del circuito, para lo cual necesitamos los siguientes materiales: un osciloscopio, un protoboard, un multímetro digital, una resistencia de 1 kilo ohm y otra resistencia de 2.2 kilo ohm. También necesitamos una fuente de energía, la cual podemos observar aquí, que va a tener 20, 20 de voltaje y 2.5 kilohertz. Listo. A continuación voy a explicarles cómo se hace la simulación y el proceso de armado en el simulador de SACLab, para lo cual vamos a necesitar ir sacando cada uno de los elementos necesarios para armar el circuito de esta parte de arriba, de la barra de aquí, y vamos a proceder a realizarlo. Entonces, primero vamos a sacar la fuente de energía, que va a ser de 20 voltios con una frecuencia de 2.5 kilohertz. Vamos a proceder a girarla para ubicarla y la ubicamos en esta parte de aquí.
Con ello vamos a proceder a sacar las dos resistencias. La una que va a ser de 1000 y la otra que va a ser de 2200 ohm. O es lo mismo 1 kilo ohm y 2.2 kilo ohm. Entonces vamos a editarlas. Una resistencia de 1000 ohms necesita los colores siguientes en la primera banda. La primera banda va a ser café, la segunda va a ser negra y el multiplicador, es decir, la tercera franja va a ser de color rojo con una tolerancia del 0.05%. Entonces ese es el valor de la resistencia de 1000 ohms o 1 kilo ohm. Ahora vamos a editarla. La segunda resistencia, que en la primera banda va a ser de color rojo. La segunda banda igual va a ser de color rojo. El multiplicador igual va a ser de color rojo, ya que va a ser por 10 al cuadrado. Y en la última banda va a ser de una tolerancia de 0.05% igual. Entonces con esto obtenemos el resultado de los 2200 ohms o lo mismo que 2.2 kilo ohms. Entonces vamos a girarla para ubicarla. Listo. Ahora lo ubicamos y vamos a proceder a conectar el circuito. Aquí conectamos la primera resistencia a la fuente de energía. Vamos a conectar también la segunda resistencia. Listo. Y nos faltaría conectar aquí para cerrar el circuito. Como podemos observar, así quedaría armado y conectado el circuito. Para proceder a su medición, vamos a utilizar un osciloscopio, que es este de aquí. Y vamos a ubicarlo. Y con esto ya podríamos medir y analizar cada una de las preguntas que nos piden en el diagrama. Y así es como queda armado y conectado el circuito mostrado en el diagrama de aquí. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a proceder a realizar la medición de nuestro circuito, tanto con el osciloscopio como con el multímetro. Entonces, procedemos a sacar el osciloscopio. El circuito ya está previamente armado, como les mostró mi compañero antes. Entonces, sacamos nuestro osciloscopio y primero vamos a verificar valores. Entonces, tenemos voltaje de 20 voltios y una frecuencia de 2.5 kilohertz. De igual manera, una resistencia de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios, aquí está su valor. Y de igual manera, nuestra resistencia de 2.2 kilo ohmios o 2200 ohmios. Entonces, listo, ya estaría aquí. Y vamos a proceder a realizar la medición con nuestro multímetro. Listo, conectamos el osciloscopio y esperamos a que nos genere una onda. Entonces, para podernos generar la onda correctamente, siempre va a variar, a demorarse un poco hasta que la onda se normalice. Entonces vamos a esperar un momento a que se comience a mover la onda en el osciloscopio y poder obtener valores. Entonces, como ven, ya se va moviendo. Y aquí vamos a apagar un momento la simulación para poder observar nuestra onda. Entonces, la vamos a apagar exactamente aquí. Y como pueden observar, primero tenemos nuestro voltaje pico de 13.72, que es el dato que tenemos en el laboratorio, en amplitud de 3.72. Respondiendo a las preguntas, las divisiones por cuadro que abarca la amplitud de pico de la señal de salida vendrían a ser estas señales de aquí. Como se puede apreciar, aquí hay un cuadro
y en donde está nuestro voltaje pico más o menos sería 1/3. Entonces esto estaría abarcando un cuadrito y 1/3, que sería más o menos 3 voltios, según la escala que tenemos aquí. Nuestra segunda pregunta es, ¿en qué valor está posicionada nuestra perilla volt sobre div? Y tenemos un valor de 10. De igual manera, como ya les mencioné, esto se genera automáticamente aquí para que nos pueda mostrar nuestra onda. Entonces aquí está nuestra perilla, volt sobre div igual a 10. Eh, ¿Cuántas divisiones por cuadro abarca un ciclo completo en la señal de salida? Y como podemos ver, la pausé casi justo para contar desde aquí los cuadros. Entonces, nuestra onda comenzaría aquí. Podemos contar 1, 2, 3 y 4 cuadros que abarcaría nuestra señal de salida. Estas respuestas a esta pregunta. Nuestra siguiente pregunta es: ¿en qué valor está posicionada la perilla time div? Y tenemos que está en 0.1. De igual manera, nuestra siguiente pregunta es la amplitud del voltaje y el periodo de señal que aparece en la pantalla del osciloscopio. Es de 13.72 volts, que sería nuestro voltaje pico, y nuestro periodo es de 0.4 segundos. En milisegundos o igual a segundos, 0.0004 segundos. Para nuestra siguiente pregunta, vamos a determinar la frecuencia natural y la frecuencia angular. Entonces, para nuestra frecuencia natural, tenemos 1 sobre nuestro tiempo. En este caso, 1 sobre 0.4, que nos dan igual a 2.5 kHz. Y esto va a ser igual a su vez a 2500 Hz, ¿no? Estamos haciendo la transformación de kilohertz a Hz. Entonces, esta es nuestra transformación. Y de igual manera, para nuestra frecuencia angular, es 2pi sobre nuestro tiempo. De igual manera, 0.4 milisegundos. Y aquí, bueno, una vez obtenido el resultado, realizamos la transformación a segundos o podemos realizar la división por 0.0004 segundos y tenemos como resultado 15.77 radianes sobre segundo. Entonces, vamos a proceder a realizar nuestra medida con nuestro multímetro para observar cuál va a ser nuestro voltaje de salida. Recordemos que aquí tenemos un valor de 13.72. Entonces, quitamos un momento nuestro osciloscopio y conectamos nuestro multímetro. Entonces lo sacamos y realizamos nuestra medida. Listo, aquí estaría conectado el multímetro y lo vamos a poner en 12 voltios AC. Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco que se normalice. Como se mencionó en anteriores laboratorios, pues al ser un multímetro de pluma, no vamos a tener un valor tan fijo ni exacto. Entonces, bueno, vamos a esperar a que siga subiendo para ver más o menos a cuánto llega. Para las debidas ilustraciones de nuestro laboratorio, nuestro valor máximo que obtuvimos fue 9.717. O veo aquí está fluctuando entre 9.5 y 9.6. Entonces, bueno, sí tarda un poco en estabilizarse. Pero podemos mostrarles la imagen de aquí, donde está hecho igual la misma medición y nuestro valor pico. Entonces, respondiendo a nuestra pregunta, coincide con nuestro voltaje medido con el osciloscopio. No coincide, ya que nuestro osciloscopio nos proporciona un valor pico, que es el valor de nuestra onda, como vimos, y nuestro multímetro nos proporciona un voltaje RMS, que es nuestro voltaje de eficacia que vamos a tener, y en todo caso sería la disipación de calor que va a existir. Entonces, el voltaje RMS es lo que obtenemos cuando realizamos la medición con el multímetro, y nuestro voltaje pico cuando realizamos nuestra medición con el osciloscopio. Y bien, esto sería todo. En conclusión, sobre nuestro laboratorio número 8, sobre las características de la onda senoidal. Muchas gracias.